Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir esta mañana un devocional de la palabra de Dios, y los invito a buscar en sus Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra, y en primer lugar quisiera destacar que tenemos un Dios que llama. Pedro dice que es apóstol de Jesucristo. Él muestra sus credenciales. La palabra apóstol quiere decir un mensajero, un enviado. Sabemos que uno de los requisitos para ser apóstol era haber sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Él mismo fue uno de los testigos, ¿no es cierto? Por eso es nombrado como apóstol, pero dice apóstol de Jesucristo. Y justamente Jesús mismo había tenido un encuentro con Pedro y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él conocía muy bien ese trabajo, conocía ese oficio, pero ahora su trabajo iba a ser de pescar almas, ¿sí? Y acá nos muestra este pasaje esa gran verdad, ¿no? Y encontramos una gran lección para nosotros, que también somos llamados, si bien no tenemos ese título de apóstol, pero Dios nos llama también a ser sus mensajeros, ¿no? A ser sus enviados. ¿Mensajeros de qué? De Jesucristo, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen a Dios. Pero en segundo lugar también tenemos un Dios que actúa. Dice ahí que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Habla del Dios el Padre, habla de Dios el Espíritu, pero también del Hijo. Y sabemos que Dios es uno, pero acá tenemos un pasaje trinitario donde habla de una de las características de Dios, o uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia, ¿no? Que todo lo conoce, todo lo sabe de antemano, y dice que fuimos elegidos, fuimos escogidos por Él. Pero también en santificación del Espíritu. La santidad es algo que en el cristiano debe ir manifestándose en forma progresiva, pero depende de cada uno, ¿no es cierto?, de buscar, de estar en comunión con Dios, de orar, de leer la palabra, de acercarse a los hermanos, para que esa santidad pueda realmente hacer un efecto, ¿no?, en nuestra vida. El Espíritu Santo obviamente que está en nosotros, desde el día que oímos, desde el día que nos arrepentimos, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, tenemos en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero tenemos que darle lugar, no alimentar la carne, sino alimentar el Espíritu, para que pueda ir creciendo y para que pueda hacer una obra en nuestra vida. Pero también habla del Hijo, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta frase me llamó mucho la atención, porque me hace acordar, me hace pensar en aquel perfume que tenemos quizás en nuestra casa, ¿no?, que es de gran valor, de gran costo, y con solamente rociarnos un poco de ese perfume se puede sentir el olor, la fragancia. Así también dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, y esa sangre fue suficiente, esa sangre bastó para limpiar, para quitar, para borrar todos mis pecados. Y hoy en día sigue teniendo ese mismo poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que ahí tenemos, justamente habla de las tres personas de Dios, ¿no?
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también un poco más adelante, en el versículo 3, dice que nos hizo renacer, un Dios que nos hizo renacer para una esperanza. ¿Cómo fue ese renacimiento? Fue mediante la obra de Cristo, mediante la obra redentora. Cristo pagó el precio en la cruz por nosotros, nos redimió, nos compró, ¿no es cierto? Fuimos redimidos y ahí tuvimos ese nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo antiguo ya quedó en el pasado. Por eso es importante que nos demos cuenta de que Dios también quiere renacer, no solamente en nosotros, sino también en otras personas. En el versículo 4 y 5 dice también acerca de un Dios que nos prepara. ¿Prepara qué cosa? Una herencia que está preparada, que está guardada, que no se estropea, que no se echa a perder, que no se marchita, que está reservada en el cielo para cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que Dios prepara todas las cosas de antemano, está todo planificado, está todo organizado por Dios de una manera que nos da seguridad. Así como tenemos seguridad en que Cristo nos perdonó, nos limpió, que somos sus hijos, también tenemos la seguridad de que tenemos un lugar en el cielo. Y justamente todos estos son conceptos que tenemos que diariamente pensar, meditar, reflexionar, ¿no? Dios nos llama, en primer lugar dijimos, a que podamos ser sus mensajeros, sus enviados de Jesucristo, para llevar ese mensaje a aquellos que lo conocen. Quizá tengamos amigos, familiares, conocidos, y podemos estar aislados en nuestras casas, pero la palabra de Dios no está presa. Así que también podemos no solamente oír ese llamado, sino también ser obedientes a ese llamado. Pero también recordar de que la santidad es algo progresivo, pero depende de nosotros. Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que pueda gobernar todas las áreas de nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestras decisiones. Todo está supeditado o debemos depender en todo a lo que Dios dice en su palabra. Pero también al final, como decía recién, tenemos una gran promesa. La promesa de que tenemos un lugar guardado, un lugar reservado. Pensemos en aquellos especialmente, ¿no?, que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza de que Cristo viene pronto, que vendrá a buscar a su iglesia, a sus escogidos, pero también sabemos de que Dios no retarda su promesa como algunos lo creen, sino que está esperando, no tiene por tardanza, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así que pensemos en estos puntos que hemos leído, ¿no es cierto?, que hemos meditado, que podamos guardar nuestros corazones, pero también que podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.